En este tutorial vamos a explicar cómo aplicar luces a una imagen en donde ya tengamos puestos los materiales. Podemos hacerlo con los materiales puestos o sin ellos. Para que vaya más rápido, pues mejor no tener los materiales puestos. Vamos a utilizar el ejemplo que os dejaré para que lo podáis descargar y que ya hemos hecho en esta misma lista. También quiero remitiros a la lista número L, en donde os expliqué cómo trabajar con luces para obtener sombras. Ahí se explicaba cómo obtener sombras en 2 dimensiones, tal como lo haríamos a mano, y sobre todo sombras en 3 dimensiones, algo que me parece muy interesante. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí este dibujo que ya hemos hecho. Son 2 paredes, hemos puesto solamente 2 paredes, un pequeño techo, el suelo y varios elementos, un prisma, una esfera, un cilindro, bueno, varios elementos para obtener su iluminación. Tal como estamos viendo aquí, tenemos estos elementos y están cada uno de ellos distribuido en una capa. El cilindro, la capa de cotas, la esfera, la pared, etc. Y todas estas de color morado ya las emplearemos, pero lo emplearemos cuando expliquemos un tipo determinado de luces, que será en otro tutorial. Pero de momento lo tenemos aquí para poder usar este. Bien, lo que tenemos también es una luz por defecto, se escribe default Lighting, esta de aquí, y ahora mismo no está puesta. Si estuviera puesto aquí tendría que haber un 1. Si la ponemos, ¿veis? Esta es la luz por defecto, de tal manera que si yo ahora pongo un render, esta es la iluminación pues, para poder empezar a trabajar y para ver que aquí hay algo hecho. ¿Veis? Esto de aquí. Tenemos hecho esto. Esta sería la iluminación por defecto, bueno, pues que ya nos permite aquí ver sombras, reflejos, etcétera, etcétera. Esta es la que podemos utilizar al principio cuando ponemos materiales, como hemos visto en los tutoriales anteriores. Pero nosotros aquí lo que vamos a hacer es trabajar con varios tipos de luces. Tenemos la luz del sol, que es esta de aquí, la podemos tener encendida o apagada, ahora está apagada, y luego aquí tenemos esto para crear distintos tipos de luces. Luz puntual, focos, que va desde un punto donde ponemos el foco hasta donde queremos que ilumine, la luz distante, que son rayos paralelos similares a los del sol, y como digo, el sol. ¿Esto dónde está? Pues en los iconos clásicos, que son los que a mí me gusta utilizar, lo tenemos aquí, ¿veis? Aquí tenemos el mismo tipo de luces, y si no, pues lo tendríamos aquí en visualizar. ¿Esto cómo se obtiene? Pues fijaros, acordaros que lo hacemos siempre así. Esto es como lo tendríamos nosotros, los iconos clásicos. Pues le damos a esta pequeña flechita y ya nos aparece aquí todos estos elementos. Cogemos visualizar y aquí tenemos esto de crear luces, sombras completas, etc. Bueno, ¿esto de las sombras qué es? Las sombras es mejor trabajar sin sombras. ¿Por qué? Porque estas sombras que tenemos aquí, sombras en el suelo, las que proyectan estos objetos en el suelo, son las sombras, ¿veis? Acaban de proyectarlas, o las sombras completas, son las que vemos aquí cuando estamos trabajando. Pero nosotros no hace falta que tengamos esto activado, porque cuando rendericemos siempre nos van a aparecer las sombras, ¿vale? Entonces, para ahorrar gasto de memoria, pues lo utilizamos sin sombras, o por lo menos con estas del suelo solamente. Vamos a ver cómo se crean las luces puntuales, que son estas primeras que tenemos aquí. Le damos aquí y nos sale una luz puntual, y ahora nos dice, siempre la primera vez nos dice que cuando está activada la iluminación por defecto, la default light, pues no va a funcionar bien, así que si utilizamos luz del sol, iluminación de luces puntuales, de focos o luces distantes, lo mejor es desactivar la iluminación por defecto. Esto es lo recomendado, le damos ahí y ya está. Ya nos dice que situemos la luz, ¿veis? Precise la ubicación de la luz. Pues yo he hecho aquí varias líneas auxiliares amarillas para tener una referencia y ver dónde colocamos la luz. La pongo en el punto medio de esa línea amarilla. Y ahora me dice aquí que especifique el nombre, la intensidad, el estado, si queremos que haga sombra, la atenuación, el color, etc. Yo aquí no voy a poner nada, le digo directamente return y salgo. Ya me la ha creado. Si yo vengo aquí a donde pone lista de luces, pulso sobre esta, ¿veis? Se ha marcado sola 2 veces y me sale esto. Para verla, si la tenemos el nombre de la luz, por defecto ha salido la luz puntual número 1, ya me vale, me dice que el tipo de luz es puntual, que está activado, esto es para estar encendida o apagada. Aquí está la intensidad de la luz, que nosotros la vamos a cambiar, porque aquí prácticamente no se ve ninguna iluminación. Hemos de decir, antes de eso, que aquí tenemos
esta medida de que esas paredes y el suelo son de 500 centímetros por 500, es decir, de 5 metros. Es importante saber el tamaño que tiene lo que queremos iluminar, porque con una bombilla, por ejemplo, de 60 vatios podemos iluminar bien una habitación pequeña de una vivienda, pero con esa misma bombilla de 500 vatios no vamos a iluminar un polideportivo, o tendremos que poner muchos más vatios en esa bombilla o poner muchas bombillas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Fijaros pues que esta luz con esta intensidad, el factor de intensidad 1, prácticamente no ilumina nada. Vamos a poner 10 y ahora veis, ya ha iluminado algo por ahí. En vez de 10 vamos a poner 20 y cada vez va iluminando más. Vamos a poner 40 y ahí lo tenemos, ¿veis? Ya va iluminando. Esa bombilla la tenemos aquí en esta parte y nos va iluminando. Si quisiéramos desplazar la bombilla, fijaros que nos aparecen estas flechas del eje Z azul, del eje verde o del eje rojo. Fijaros, si cogemos del eje Z y bajamos hacia abajo, la bombilla también baja hacia abajo, la iluminación me la ha bajado para abajo. Si cogemos el eje rojo y lo llevamos hacia aquí, la bombilla, ¿veis?, me está iluminando esa parte mucho más. Nosotros podemos mover esto de esta manera o con esta otra forma de aquí. Y veis, va cambiando la iluminación de la esfera o de la pared. Vale, lo dejamos ahí, ¿veis? Si esto le damos marcha atrás, veremos que se nos quedará la bombilla como la teníamos al principio, arriba de todo, ahí. Y nosotros podemos venir de nuevo aquí y tenemos aquí la posición de la bombilla, ¿veis? Si aquí tenemos el origen de coordenadas, el X, el Y y el Z, me está diciendo que el Z está a 500 de altura, ¿veis? Posición 500. El eje Y y el eje X estamos a la mitad. 250, 250. Entonces, si queremos cambiar, por ejemplo, la posición del eje X y llevarlo más hacia arriba, más a la derecha, a la izquierda, lo podemos hacer. Vamos a hacerlo con el eje Z. En vez de 500, que esté arriba de todo, vamos a poner 470. Y ahora baja para abajo, ¿veis? Lo mismo que hacía yo arrastrando los ejes, pues lo hacemos aquí de una forma mucho más exacta. Vamos a poner 400. Ahí lo tenemos, ¿veis? Va cambiando. Si queremos cambiar la posición de la bombilla con respecto al eje Y, que es el verde hacia adentro, pues vamos a poner en vez de 250, por ejemplo, 400. Se acercará bastante a la pared. Ahí lo tenemos, está quemando la pared. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues a lo mejor habría que bajar la intensidad de la bombilla. Vamos a poner 10, ¿veis? Ahora ya no molesta tanto. Y aquí también tenemos la posibilidad de poner el tipo de atenuación. Es decir, que sea inversamente lineal o inversamente cuadrada, que es la habitual. Es decir, cuanto más lejos esté la bombilla de la pared, menos le va a iluminar. Lo más interesante es ponerle la cantidad de luz que queremos que dé y también si está activada o no. Si aquí le damos, la desactivamos, ¿veis? Es como un interruptor. Y aquí le podemos cambiar la luz. Evidentemente, si queremos que ilumine de azul, de magenta, de blanco o del color que sea, aquí tenemos para elegir el color que nos apetezca. Venimos aquí, pues cogemos y ahora iluminaría de morado. ¿Veis cómo va cambiando? Bueno, vamos a dejarlo en blanco, que es lo habitual. Y vamos a dejar esa bombilla en el punto que la teníamos antes, es decir, 250, 250 y aquí vamos a poner 450. O 470, mejor dicho. Ahí tenemos nuestra bombilla, ¿vale? Vamos a crear otra bombilla en otro sitio, por ejemplo aquí. Esta será la bombilla número 2. Ahí la tenemos, vamos a bajarla un poquito hacia abajo y la vamos a meter hacia adentro, un poco. Esa bombilla apenas tiene luz, vamos a darle más luz, vamos a darle 10 de intensidad, ¿veis? Y nos está haciendo un efecto curioso porque es como si estuviera ahí escondida, ¿no? Esa bombilla vamos a copiarla varias veces para poder iluminar esa zona. Simplemente con la orden copiar, la traemos en esta dirección. Ahí tenemos esas dos bombillas, la 2.1 y la 2. Esta es la original, esta de aquí y la otra. Y podemos cambiarles el color. Evidentemente marcamos las dos con control y podemos apagarlas las dos al mismo tiempo. ¿Veis? Apagadas las dos. O las podemos encender
y cambiarles el color a las dos, a cada una un color o colores por separado, como queramos. Ahí tenemos la iluminación que nos está proporcionando esas 3 bombillas que hemos puesto, las 2 moradas y la otra que tenemos por aquí, blanca. Y aquí tenemos en el suelo, tenemos los resultados de iluminación de las distintas piezas con los reflejos. Por cierto, estas flechas que se ven aquí son las de la acotación, la podemos apagar la acotación, así ya no nos salen. Venimos aquí y apagamos la acotación. Como digo, es importante, lo vuelvo a repetir para que no haya problemas. No es lo mismo tener una habitación, como en este caso, que tenga unas dimensiones de 5 metros, porque entonces la bombilla tendrá que ser más grande o tendrá que haber más para iluminarla que tener una habitación de 50 metros. Bueno, esto me imagino que ha quedado claro. Vamos a jugar un poco más con estas bombillas, vamos a bajar esta y vamos a ver cómo va cambiando la iluminación a medida que la vamos bajando. ¿Veis? Ahora está iluminando esta parte de aquí. En tiempo real prácticamente, ¿veis? Va iluminando. Esto es bastante interesante porque nos permite jugar con la iluminación y ver los resultados antes de renderizar. Renderizar siempre nos cuesta un poco de tiempo. ¿Veis? Ahí tendríamos la iluminación solamente de esa zona. Si esto ahora lo bajamos para abajo, ¿veis? Y aquí, por supuesto, nos va cambiando la posición. La posición del eje X siempre la tenemos en 250, pero hemos cambiado la del eje Y, que lo hemos traído para atrás, y la del eje Z. Si quisiéramos que la bombilla estuviera prácticamente en el suelo, vamos a poner aquí un 1, pues ahí la tenemos. Esa sería la iluminación que provocaría. Vamos a ver cómo sería este render. Evidentemente, cuantas más sombras, más luces, materiales que reflejan tengamos, pues más lento será el renderizado. Aquí estamos trabajando con un renderizado de tipo medio, pero ya veis que va tardando. Bueno, con esto ya nos hacemos una idea clara. ¿Veis? Aquí la bombilla no aparece dibujada y aparece esto como si estuviera encerrada en el suelo. Vamos ahora, dentro de las luces puntuales, con otro tipo de iluminación. Otro tipo de luminarias que tenemos aquí en este apartado que pone Vista. Dentro de Vista cogemos paleta de herramientas y en esta paleta de herramientas nos aparecen varias cosas. Sombras, para sombrear en 2 dimensiones, tablas, bueno, pero entre esas cosas aparecen aquí luces. Las luces que aparecen son la luz puntual, que es la que acabamos de ver ahora mismo, por defecto. Esta sería de color azul, pero ya sabemos cómo cambiarle el color. Los focos, que veremos más adelante, y la luz distante. Pero si nos venimos aquí, tenemos fluorescente, aquí tenemos descarga de alta tensión, es un título un poco mal traducido, incandescentes, lámparas incandescentes y otras lámparas de sodio. Vamos a coger las fluorescentes. Dentro de aquí tenemos este otro tipo de lámparas, ya no son bombillas como antes, sino que son tipo fluorescente. Y tenemos de varias medidas y además de varias potencias, de 32 vatios, de 59, etc. Estos serían colgantes, estos de plafón. Vamos a coger alguno de ellos. Funciona exactamente igual que las bombillas, pero nos aportan otro tipo de iluminación. Vamos a coger el primer fluorescente, este de aquí de 29 vatios, este de aquí, y simplemente lo traemos para aquí. Y aquí lo que sí que me dice es, ¿desea cambiar a dibujo fotométrico? Es decir, unidades internacionales. Vamos a decirle que sí. ¿Esto qué es? Antes no lo he mencionado, pero lo voy a mencionar ahora a continuación. Voy a poner el fluorescente de momento aquí, ahí en medio. Lo dejamos ahí. ¿Qué es eso de las unidades internacionales? Si venimos de nuevo a visualizar, aquí en luces tenemos las unidades internacionales o las americanas. Nosotros cogemos las internacionales, que son las que teníamos por defecto. Bueno, aquí ya tenemos colocado nuestra luz fluorescente. Vamos a ver la lista y la que he añadido es esta de aquí. Vamos a ver esta de aquí. Damos 2 veces y tenemos que está activada y que la intensidad que tiene es de 1. Vamos a apagar todas las demás
para ver la intensidad que podemos obtener con esta. Las marcamos todas con control y donde pone estado activado decimos desactivado. Se han desactivado todos menos esta, pero esta apenas nos da luz. Vamos a aumentar la cantidad de luz. En vez de 1 vamos a poner 10. Todavía no aporta ninguna cantidad de luz y vamos a ir subiéndola. Vamos a irnos a 1000. Ahora ya empieza a aportar algo de luz, como veis ahí. Vamos a irnos a 2500. ¿Veis? Ya aporta ahí esa luz. Bueno, la podemos bajar, igual que hemos hecho con las bombillas, hasta la situación que nos parezca, hasta la altura que nos parezca. Y aquí vemos que esa luz, ese fluorescente, nos está iluminando de esa manera esas baldosas. Podemos darle más intensidad. Vamos a cogerlo de nuevo. En vez de 2500 vamos a ponerle 5000. Y ahí tenemos una buena iluminación. Aquí nos ha aparecido algo que nos parece interesante. Esto ya sabemos cómo funciona: encendido, apagado, la cantidad de intensidad, el color. Aquí donde pone visualización de glifo es este símbolo, le sale automático, le podemos decir que aparezca o que desaparezca. ¿Veis? De esa manera ha desaparecido. Bueno, a nosotros nos va a interesar siempre que aparezca. Vamos a darle a activado automáticamente. Pero hay otra cosa nueva que nos aparece aquí, que son las propiedades fotométricas y la intensidad de la lámpara en lúmenes. Es decir, según nosotros variemos el factor de intensidad, como hemos hecho hasta ahora, nos va cambiando la intensidad de los lúmenes. Esta de aquí, la resultante. Entonces, fijaros, en vez de 5000, vamos a poner, por ejemplo, 8000. Y fijaros cómo esto cambia. ¿Veis? Ahora ya son, los lúmenes que tenemos son esta cantidad de aquí. De hecho, si nosotros pulsamos aquí, vemos que nos aparece aquí una equivalencia entre las candelas, el lumen y el lux. Todo esto son unidades que nos miden de alguna manera la intensidad de la luz. No vamos a entrar en detalles, pero sí que podemos ver que la intensidad que hemos puesto de 8000 serían en lúmenes esta cantidad de aquí, 1.500.000. Si lo ponemos en candela sería esta cantidad, 119.000. Y si lo ponemos en lux, pues sería esta cantidad, que es mucho mayor. En lux además podemos variar la distancia, es decir, que en vez de que actúe en una distancia de 1, pues actúe en una distancia más larga o más corta. Bueno, nosotros en esto tampoco vamos a entrar porque no es el objetivo de este tutorial. Simplemente estamos explicando que existe una relación entre las cantidades que nosotros ponemos aquí, ¿veis? Las cantidades que ponemos aquí y lo que nos aparece aquí debajo. Vamos a trabajar en lumen y ahora ya nos queda bien. Bueno, esto ya en cuanto a la aplicación de ese fluorescente de 29 vatios. Voy a trazar una línea auxiliar para que lo veamos esto mejor, que parta desde el punto medio y que baje hacia abajo, por ejemplo, 100. Vamos a colocar aquí el fluorescente tipo colgante. Este de aquí, el símbolo que nos aparece ya es distinto. Y este de aquí sería este. Fijaros que el símbolo también es distinto y aquí le podemos cambiar la intensidad, el factor de intensidad. Fijaros, aquí me está dando todo este estudio de cómo va a ser la iluminación que haga. Aquí tenemos las candelas de intensidad de lámpara y la intensidad resultante, que variará cuando aquí en vez de un 1 pongamos un 2, por ejemplo. ¿Ves? Ya ha cambiado. Sigue sin iluminar mucho. A 90, por ejemplo, ya va iluminando. Aquí ya vamos viendo cómo la parte superior de la esfera se ilumina y también nos manda hacia allá la luz. Fluorescente, además me lo dibuja con este símbolo amarillo y esa raya azul como si fuera el fluorescente. Bueno, pues esto es lo que vale la pena que tengamos en cuenta, la relación entre la intensidad y las candelas. Podemos cambiar evidentemente el color de la lámpara, etcétera, etcétera. Vamos a borrarlo y vamos a probar este otro, descarga de alta tensión. Tenemos aquí todos estos, bombillas de mercurio de 39 vatios, estas son de haluro metálico, de estas cantidades, y aquí sodio, farolas, etcétera. Bueno, vamos a coger una cualquiera de estas, el haluro metálico,
de 1000 vatios, la cogemos y la vamos a colgar aquí. Ya la tenemos ahí, es llama iluminado por ahí, es la única que tenemos encendida y también ha iluminado la parte superior de la esfera. Bueno, pues nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos con ella, al igual que hemos hecho en casos anteriores, la podemos desplazar, la podemos llevar hacia aquí, ¿veis? Va iluminando de una manera o va iluminando de otra. Ahora la estamos desplazando por el eje de las X. Bueno, vamos a borrarla, vamos a coger otra, el vapor de mercurio de 39, este de aquí, esta ilumina mucho menos, la colgamos también de ahí, del techo, y prácticamente no ilumina nada. Le damos 2 veces y vamos a cambiar su intensidad, vamos a poner 10, prácticamente nada, claro, vamos a irnos a 100, tampoco, 1000, y ya sabemos que esta, para que ilumine, pues tiene que ser a partir de 1000, vamos a poner 1500. Bueno, pues ahí tenemos la iluminación que ese fluorescente, o esa bombilla, mejor dicho, de sodio de alta presión nos generaría. Vamos a borrarlo también. Y por último vamos a coger estas otras, que son las incandescentes. Pues son las más parecidas a las que utilizamos en casa. Vamos a coger una bombilla de 100 vatios, la colgamos aquí y vamos a ver qué iluminación conseguimos con ella. Vamos a aumentar a 100, bueno, todavía no hemos conseguido nada, vamos a aumentar a 1000, ¿veis? Ya va, estas a partir de 1000 ya vamos obteniendo resultados que no son más satisfactorios. Con 2500 pues ya tenemos una buena iluminación, ¿veis? Esto sería con una sola bombilla. Una sola bombilla, la parte de abajo no se nos está iluminando, la parte del suelo, porque tenemos la bombilla ahí encima de la esfera, tendríamos que traerla un poco hacia adelante. Bueno, pues la cogemos de aquí y la traemos un poco hacia aquí. ¿Veis? Ahora ya nos ilumina de otra manera. Y ahí abajo también. Bueno, vamos a borrarla. Y por último vamos a coger esta lámpara halógena de 80. Vamos a colocarla aquí también. Esta, fijaros que es como lo que veremos luego, es como una linterna, como un foco, pero aquí no podemos variar demasiado su anchura. Esto de momento no lo entenderemos mucho hasta que lo veamos en la siguiente iluminación. Vamos a coger y la activamos, le ponemos mayor intensidad, vamos a ponerle por ejemplo 90, 2500. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues fijaros, lo que tenemos aquí es que esto tiene un círculo, ese círculo que emite luz hacia abajo, que es la dirección en la que tenemos. ¿Y ese círculo se puede ampliar? Sí. Ahí hay 2 círculos. Esto lo veremos mejor, insisto, cuando veamos las luces de foco. El ángulo del haz de luz, es decir, lo que es luz propiamente dicho, y esto sería el ángulo de difuminación, lo que es la penumbra. Vamos a ponerle este ángulo más pequeño, en vez de 159 vamos a ponerle 50 solamente. Y este de aquí también vamos a ponerle 51. Siempre tiene que ser un poquito mayor el de difuminación que el otro. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues lo que hemos conseguido, ¿veis?, es que se reduzca el diámetro de la luz. Bueno, esto lo entenderemos mucho mejor cuando trabajemos con la siguiente tipo de luz, que será en el próximo tutorial. De momento nosotros este lo borramos y vamos a coger de lámparas de sodio la última que nos queda, pues por ejemplo esta. Vamos a ponerla aquí, vamos a aumentar su intensidad, vamos a poner 100. Esta tal vez ilumine demasiado, vamos a poner la mitad, 50. Hay que ir jugando con estos valores. Bueno, pues aquí tenemos, supongamos que esto ya nos interesa y que queremos hacer un render con todas las luces. Tenemos estas apagadas, vamos a marcarlas todas con control y donde pone estado vamos a dejarlas todas activadas. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Vamos a hacer un render para ver cómo nos queda, simplemente como resultado final
de lo que es aplicar luces puntuales. Aquí se ve un poco las luces de color morado y la iluminación que hemos dejado al final con una sola de las bombillas centrales que hemos puesto ahí.